Continuamos en Todo Pasa Mar del Plata y estamos en comunicación con Pablo Maciel, él es secretario gremial de SICOP, y además médico clínico. Bueno, en principio, Pablo, saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, vos sabés que teníamos principal interés en dialogar contigo, más que nada teniendo en cuenta algunas situaciones que pasaron aquí en Mar del Plata, pero antes que nada, y me parece que es la noticia que corresponde preguntarte, tiene que ver con la paritaria de ayer y bueno, la reunión que tuvieron, tengo entendido, pasaron a una especie de cuarto intermedio, ¿puede ser? Ayer se realizó la paritaria general del Estado en el marco de la ley 10.430 y según lo que ha planteado ayer la ministra de Trabajo en la propia reunión, la semana que viene se realizaría la paritaria sectorial de salud, en especial de los profesionales de la salud que estamos enrolados en la ley 10.471, me refiero a todos los hospitales provinciales, ¿cierto? Claro. Así que bueno, mañana, la semana que viene, estaríamos comenzando nuestra negociación sectorial de los temas salariales y también de los temas extrasalariales. Bien, sí, ¿y cómo ves la cuestión más que nada relativa a los números, teniendo en cuenta lo que ha obtenido la parte de ayer? En términos de porcentaje, ¿creen que los convencerá un 10-12% a ustedes? Bueno, ayer han ofrecido un 14% al básico y lo mismo a las bonificaciones que tienen los estatales de la 10.430 y sumas fijas y bonificaciones en algunos sectores especiales. Lógico que para poder valorar en forma integral la paritaria nosotros necesitamos la propuesta específica para el sector salud. Lo que estamos diciendo desde SICOP es que ante una situación extraordinaria como es esta pandemia que nos ha provocado una sobrecarga laboral y una exposición al riesgo que nunca imaginamos que íbamos a tener en nuestra vida, porque es una situación impensada la que estamos viviendo. Lógicamente le vamos a pedir al Estado también que tenga respuestas extraordinarias, ¿no?, para poder respaldar al equipo de salud para todo lo que queda por delante, que todavía es un tramo largo, y con un agotamiento extremo, ¿no?, de todo el personal sanitario. Claro, sí, y en ese sentido, porque uno escucha por ahí, bueno, acá en Mar del Plata el día viernes hubo una cuestión de un traslado de un paciente por falta de camas. Hoy escuchaba al intendente, digamos, continúa enojado diciendo que nunca se los consultó, que camas había, y después uno queda por ahí entremezclado en la cuestión política, pero la pregunta puntual es, llevamos casi 7 meses y ¿cuántos médicos y enfermeras y enfermeros se han contratado nuevos dentro del, ya sea tanto provincia, no sé si por ahí tenés vos el dato de Mar del Plata, pero por lo menos a nivel provincial tengo entendido, hay 50 y pico de trabajadores que estaban haciendo ¿cómo es? La residencia, que pasaron a planta, pero ya estaban, digamos, ya estaban en el hospital, no es que fueron ingresados nuevos. ¿Hay alguna posibilidad de que se piense en eso? ¿En tomar nuevos? Mira, hasta ahora los números que tenemos son los siguientes. Ingresaron en lo que va de la pandemia profesionales, ingresaron alrededor de 700. Y lo que vos mencionaste muy bien recién, se sumaron algo de más de 1.000 profesionales que terminaron su residencia. En total estamos casi en 2.000 profesionales nuevos en el sistema, y después se han incorporado los residentes de primer año que están ingresando en plena pandemia, que también son un número significativo. Lógico que esto no alcanza para el nivel de exigencia que estamos teniendo en los hospitales y en los centros de salud, y también el recambio que necesitamos hacer porque tenemos más de 20.000 infectados dentro del personal sanitario, claro. Un número importante y permanente de aislados por contacto estrecho, por protocolo, que deben permanecer 14 días en su domicilio. Por lo tanto, el nivel de exigencia es mayor. Nosotros hicimos un cálculo que a priori, antes de la pandemia habíamos hecho este cálculo, necesitábamos incorporar 2.500 profesionales. El sistema de salud público viene con una sangría de profesionales, con una fuga de profesionales por los bajos salarios desde hace muchos años, y bueno, nos agarró esta pandemia que nadie esperaba en una situación crítica. Arrancamos -0, digamos. Así que bueno,
es toda un desafío que sin duda, además de respiradores, de cama, de infraestructura, lo que hace falta es recurso humano, como lo mencionás vos, y eso es lo que vamos a pedir también en esta negociación, además de lo salarial. Y en cuanto al traslado de pacientes, y esto que bien mencionás, nosotros vemos con preocupación que los niveles de ocupación de camas son altos en las ciudades grandes de la provincia, incluido Mar del Plata, que tiene un nivel de ocupación altísimo. Y acá es muy importante, primero, no politizar la pandemia, claro, y la cuarentena. Discutir en clave sanitaria y no en clave política este problema, y medir con precisión el nivel de circulación que se puede permitir en cada ciudad, para no tener que andar trasladando en avión pacientes que están respirados, me refiero conectados a un respirador. Imagínense que mover un paciente que está en una terapia conectado a un respirador mecánico, llevarlo a un aeropuerto, subirlo a un avión, es una situación muy, muy delicada que hay que tratar de evitar. Bien, ahora, por ejemplo, si uno pensara que lo que se está haciendo en Mar del Plata, te cuento que es algo que conozco un poco, se les ha dado estas últimas 2 semanas a los enfermeros y enfermeras y a los empleados en general de la cuestión salud. Algunos iban a trabajar martes y jueves, otros iban a trabajar lunes, miércoles y viernes y descansaban. Pero la realidad es que así no estás rotando cada 14 días si querés, porque estás alerta a que se te pueda contagiar alguno, entonces le das el tiempo de recuperación. Y encima sí, se agotaba más, porque de los 5 días que tenías que ir a trabajar, vas 3, pero la demanda sigue estando. Entonces, los días que iban a trabajar tenían doble demanda. Esta semana volvieron para atrás, pero da la sensación de que todo el tiempo se está improvisando en cómo reaccionar ante esta situación. Bueno, claro, porque ahí se malinterpreta el concepto de cortizar o de armar cohortes con rotación. Eso tiene una lógica en la primera etapa de la pandemia, en donde mientras preparamos los establecimientos, los protocolos, ir rotando para evitar el contagio de todo el equipo de salud completo en un servicio, en una guardia, en una terapia, pero además para no llegar agotados al pico de la pandemia. Ahora, llegado el pico, ya no tiene tal sentido. Lo que nosotros necesitamos ahora es poder desplegar toda la infraestructura funcionando. Por lo tanto, en algunos lugares eso requiere incluso deshacer las cortes, poner todo el personal, pero tener plan B. ¿Qué sucede cuando en algún servicio hay un brote? Y además liberar vacaciones, que es lo que vamos a plantear la semana que viene. Porque nosotros venimos con todas las licencias de descanso, que no es lo mismo que rotar 2 o 3 días. Claro. Las licencias de descanso las tenemos bloqueadas por la emergencia sanitaria, pero no somos máquinas, digamos. Acá vamos a tener que liberar algunas de las vacaciones, no sé si todos los días, pero un porcentaje de las mismas, para que la gente pueda nosotros necesitamos descansar y recuperarnos en forma completa para volver. Con 3 días es como decís vos, termina siendo contraproducente en algunos lugares, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo ves esta situación que también se planteó desde provincia? La idea de, por ahí, llamar a los médicos clínicos que están en los CAPS, en los centros de atención primaria, y llevarlos a que sean auxiliares de los que están en terapia intensiva. Y entonces por ahí, digo, bueno, como no puedo sacar intensivistas de abajo de las baldosas, con los que tengo les pongo un equipo de médicos clínicos a disposición y puedo abrir las camas que no se están abriendo porque no hay quien las maneje, y eso también traería como consecuencia que dejes a la sala de salud sin médicos clínicos. Lógico, sí, esa es la complejidad que tiene esta pandemia. Es un esquema. Ese esquema que vos planteás es el que han hecho en algunos países de Europa cuando se quedaron sin terapistas, sobre todo en Italia. Entonces, nosotros más o menos tenemos una relación de un terapista cada 8 camas en Argentina. Entonces, cuando esa situación es insostenible, lo que han hecho los europeos es armar equipos de apoyo con médicos clínicos, pero con un terapista a cargo.
y Claro. eso permite ampliar el número de camas. Eso se puede hacer siempre y cuando no dejes desabastecido otro sector, que los centros de atención primaria en los barrios son fundamentales, porque estamos en un momento en donde la detección precoz, cualquier vecino que tenga un síntoma, sea un cuadro sospechoso, debe tener la posibilidad de ser evaluado y de ser orientado por un equipo de salud en cada barrio. Eso en una pandemia con una enfermedad que produce más del 80% de los casos son casos leves y no requieren internación, requieren seguimiento domiciliario. El primer nivel de atención es clave. Los países a los que le ha ido mejor son los que tienen una atención primaria más desarrollada, digamos. De ninguna manera es una opción inteligente desabastecer los centros de atención primaria. Claro, porque da la sensación de que te tapas un problema, pero agregas otro. Y además la guardia del hospital. Claro, y además con otro problema que es que con esta cuestión de que se supone que estás en fase 3 y no debieras tener circulación, pero está todo abierto, empiezan a aparecer accidentes de tránsito, entonces nos estamos mordiendo la cola, me parece, y no hay soluciones a corto plazo. Tengo entendido que mañana jueves viene el detectar a Mar del Plata y te quería preguntar cómo ves la situación del detectar, si a esta altura puede llegar a servir para algo, cuando ya sabemos que hoy, por ejemplo, estaba viendo los números, estamos en un 60% de positividad. Bueno, sí, claro, se va agotando la estrategia de detectar con índices tan elevados de positividad. Sin embargo, todo el radar que se pueda utilizar, porque estos son dispositivos de alguna manera que funcionan como radar para detección precoz, es importante hacerlos. No alcanzan con programas focalizados, digamos. Es importante que se pueda desplegar, y ahí es donde juega un rol fundamental el primer nivel de atención, que dependen de los municipios, no de provincias. Eso es así en los 135 municipios de la provincia, y acá es importante que los intendentes entiendan esto, desplegar un programa que permita en todos los centros de atención primaria y también apoyándose en las organizaciones naturales del territorio. Me refiero a la sociedad de fomento, las iglesias, los movimientos sociales, conformar comité de coordinación en cada barrio para detectar. El que sabe quién está enfermo en una cuadra es el vecino, es la gente del lugar. Claro. Quien sabe dónde está la persona mayor que es vulnerable, que necesita la ayuda del Estado, es la gente del territorio, y bueno, ahí es donde es importante el primer nivel de atención, ¿no? Que está tan desarrollado en la teoría y tan mal ejecutado en la práctica. Claro, aquí en Mar del Plata se hizo una especie de imitación del detectar, pero creo que era cuidar, no se llamaba, pero lamentablemente se hizo de manera discontinuada. En algunos lugares empezó antes, en otros las capacitaciones empezaron más tarde. Uno imagina que el personal que van a tomar va a tener que ver con ese sector, y en aquella oportunidad era voluntaria. Yo me imagino que el detectar también va a ser con por ahí algún ingreso como para motivar a alguien a que pueda darles una mano en esta cuestión. Y ya para agradecerte 2 minutitos, Pablo Maciel, quería preguntarte algo más referido a lo sindical y que tiene que ver con que, bueno, en Mar del Plata los trabajadores municipales, no sé por qué misterioso convenio, pagan el 1% al gremio en el momento en el que entras a trabajar. Y después, si te querés agremiar, pagás el 3% por ley como cualquier otro trabajo. Quería preguntarles si ustedes a eso no los perjudica en este sentido de poder querer tener más agremiados y pensar que si a uno lo obligan a pagar un lado, se complica pagar 2 sindicatos, digamos. Bueno, nosotros hemos cuestionado esto legalmente. Eso es, le dicen cuota solidaria o algo similar, pero termina siendo una decisión unilateral entre el Ejecutivo y el sindicato de municipales, los sindicatos municipales, de hacerle un descuento inconsulto a los trabajadores. Por eso lo hemos cuestionado legalmente, al margen de que a nuestros afiliados, nosotros en la ciudad de Mar del Plata
no tenemos el descuento automático, en forma automática, pero en el caso de los afiliados que quieran hacer un aporte a cualquier sindicato, se ven perjudicados porque terminan teniendo un doble descuento, claro, ¿no? Este descuento del 1% que es compulsivo. Así que bueno, lo hemos cuestionado legalmente y estamos accionando con respecto a eso. Bien, bien. Bueno, Pablo Maciel, médico clínico y secretario gremial de SICOP, gracias por estos minutitos para Todo Pasa. Bueno, gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.